18 de octubre del 2022, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Como todas las noches tenemos importante información para compartirla con todos ustedes. En esta noche, por supuesto, le damos la más cordial de las bienvenidas y hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Es momento de revisar juntos los titulares de la jornada. Bienvenidos. Dos personas fallecieron tras estrellarse una avioneta en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil. Autoridades de gobierno presentaron en la Corte Constitucional dos nuevas preguntas para la consulta popular. Germán Cáceres estaría en Panamá según Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. En lo internacional, miles de migrantes venezolanos quedaron bloqueados en la frontera entre México y Estados Unidos. En los deportes, Neymar afirma que no participó de las negociaciones para el traspaso al Barcelona en 2013. Gracias por estar junto a nosotros. Empezamos con toda la información, amigos televidentes. Le contamos que dos personas fallecieron tras caer una avioneta en el norte de Guayaquil. Miembros de los bomberos y Policía Nacional acudieron al lugar para atender el incidente e investigar las causas. El piloto es el único sobreviviente y al momento se encuentra hospitalizado. El accidente ocurrió cerca de las 15 horas con 30 minutos. Se trata de una avioneta privada tipo Cessna, a la que se divisó en el cielo cómo progresivamente caía. Así lo detalló la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien se encontraba a 2 cuadras del hecho. El piloto buscó, porque lo pudimos ver, buscó dónde estrellarse. Estaba casi zigzagueando en el aire, buscó dónde estrellarse y encontró un parque y se estrelló en el parque, para no afectar la casa de ninguna de las personas que están aquí y no perder más vidas. Es una tragedia donde alguien que tuvo pericia evitó que mueran más personas. El impacto ocurrió en un parque entre Sauces 1 y la cuarta etapa de la Ciudadela La Alborada. Tras colisionar, se incendió. La pronta notificación del accidente permitió controlar las llamas. Más de 100 bomberos acudieron al lugar. En este accidente el piloto está con vida, ha sido trasladado, primero estabilizado por la ambulancia de nuestra institución y después trasladado a un hospital. Y adicionalmente tenemos 2 personas que iban en la ambulancia, en la avioneta, que han fallecido. Posteriormente, personal de criminalística realizó el levantamiento de los cadáveres. Es una avioneta que se encuentra destruida en su totalidad y en el interior se encuentran dos personas totalmente calcinadas. Según informó la Dirección General de Aviación Civil, la aeronave cubría la ruta Manta-Guayaquil. Además, dio a conocer que personal de la Junta Investigadora de Accidentes se trasladó al lugar para establecer las causas del siniestro. Olga Velasco, Noticias 7. Mucha atención. En rueda de prensa, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, aseguró que Germán Cáceres estaría en Panamá, esto según un informe que la policía habría entregado a la Fiscalía. Además, denuncia que en dicho informe no consta información detallada del trabajo que la comisión de búsqueda realizó en Bogotá, Colombia, durante 12 días. Y oh sorpresa, el domingo 9 de octubre del 2022 indica que con fuentes ocasionales que laboran en los puertos irregulares, quienes indican hace unos días atrás, una embarcación transportó a un ciudadano y a una motocicleta de las mismas características y que el destino había sido Panamá. Es decir, esto ya lo supieron el 9 de octubre. Pero no entregan fotografías, no entregan actividades, no entregan reportes. Por lo tanto, el único objetivo que era la investigación, solo sabemos que ya se fue a otro país. No dicen nada en las recomendaciones para decir dónde le vamos a buscar a Germán Cáceres. Cambiamos de tema y le contamos que las principales autoridades del Estado de Gobierno acudieron a la Corte Constitucional para presentar 2 nuevas propuestas de preguntas para la consulta popular. El eje central son las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Un segundo intento es lo que hizo el gobierno al llegar en horas de la mañana a la Corte Constitucional y reformular una de las preguntas negadas la semana pasada. La Corte no había aceptado como enmienda al planteamiento de que la designación de autoridades recaiga en la Asamblea Nacional y ya no en el CPCCS. Y hemos descompuesto esa pregunta en dos preguntas, pero refiriéndonos siempre al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las preguntas que entregó el gobierno son las siguientes. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo? ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos, o sea, los consejeros, mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Además, sobre la otra pregunta negada, acerca de que las Fuerzas Armadas colaboren en las funciones de la policía contra el crimen organizado, el ministro acotó. Y la otra vamos a buscar replantearla desde el esquema de reforma legal, pero nosotros vamos a perseverar en este camino. En los próximos días, el gobierno prevé entregar más preguntas y que la consulta esté lista para el 5 de febrero. La pelota está en la cancha de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral. Nuestra intención inclusive es que fuese antes. La idea del gobierno es que la consulta popular tenga al menos un pliego de 10 preguntas. Estas nuevas o complementarias abordarían temas en materia de seguridad, institucionalidad, que por ejemplo en segunda vuelta también se vote por asambleístas, o preguntas de naturaleza económica. Sin embargo, todas ellas aún están por definirse antes de entregarse aquí en la Corte Constitucional. Con cámaras de José Luis Gualotuña, Lautaro Andrade, Noticias 7. Muchas gracias, Lautaro. Vamos con más información y le contamos que en la Asamblea Nacional ya se adelantan posiciones respecto a la votación del veto a las reformas de la Ley de Comunicación. Se barajan 3 opciones: aprobar el veto, ratificar el texto anterior o que el veto del presidente entre por el Ministerio de la Ley. ¿Cómo se generan estos 3 escenarios? En la siguiente nota le contamos. Estaba entre uno de los puntos del día para este 18 de octubre, pero se suspendió. El Pleno debía resolver, entre otros puntos, el veto a las reformas a la Ley de Comunicación. Los criterios de cómo sería la votación ya se adelantaron. Posiblemente nos allanemos. Los artículos que han sido vetados por inconstitucional o inconstitucionalidad los allanemos. Pero los artículos que han sido vetados por conveniencia política, nosotros no nos allanamos y pediremos que los ratifiquemos en el informe que se presentó. ¿Pero qué es lo que se votará? Para ponerlo en contexto, el presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que fue aprobado por el correísmo y Pachacutic. Este veto pasó a la Comisión de Relaciones Internacionales y desde ahí se elaboró un informe que sugiere allanarse al texto enviado por el Ejecutivo. Hay varios artículos en donde se abrió el debate. Por ejemplo, la nueva potestad que tendría la Defensoría del Pueblo de iniciar procesos de protección de derechos cuando haya faltas por parte de los medios de comunicación, además de la obligatoriedad de que los medios deban participar en talleres de capacitación desarrollados por el nuevo Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. ¿Qué podría entonces ocurrir en la votación? Hay 3 vías. La primera es la que busca el oficialismo, 70 votos que permitan que el Pleno se allane al veto. La segunda la busca sobre todo UNES, 92 votos para la ratificación del texto que ellos propusieron. Y la tercera vía es que si ambas partes no consiguen los votos, el veto entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley. Andrea Orbe, Noticias 7. De 15 a 20 días tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir al nuevo titular de la Judicatura, el mismo que saldrá de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Conozcamos de quiénes se tratan.
Conforme lo sentenció la Corte Constitucional, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, entregó formalmente la terna a los vocales del Consejo de Participación para la elección del titular de la Judicatura. La terna la conforman Marco Antonio Tello Sarmiento, doctor en jurisprudencia y abogado de tribunales de justicia. Se ha desempeñado como asistente y secretario ad hoc de la Fiscalía General del Estado. Trabaja en la Corte Nacional de Justicia desde el 2013 y ha estado 20 años en la función judicial. Blanca Alexandra Vallejo Basante, doctora en jurisprudencia y especialista en derecho procesal. Ella es presidente de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, fue abogada en la Defensoría del Pueblo y también fue jueza de la familia, mujer y niñez en la SUAY, además de docente en la Escuela Judicial del Ecuador. Andrés Esteban Mogrovejo Abad, doctor en jurisprudencia, especialista en derecho procesal y magíster en derecho laboral. Actualmente es juez de la Corte Provincial de Justicia del Cañar. Fue jefe político en Azogues y capacitador de la Escuela de la Función Judicial. La terna está presentada. Nosotros estamos seguros que ustedes darán el trámite de conformidad con la Constitución y la ley. De su parte, Hernán Ulloa, del Consejo de Participación, señaló que remitirá la terna al Pleno del organismo, así como al equipo técnico. Para que el equipo técnico, en un plazo de 2 días, haga la revisión documental y pasemos a la fase siguiente, que sería la impugnación ciudadana. Además, se refirió a la reforma al reglamento que permitirá elegir esta autoridad. Donde básicamente le hemos quitado algún tiempo en la designación de esta autoridad, que estaba predestinada aproximadamente un periodo de 40 a 45 días, y el día de hoy, luego de la remisión de la terna, seguramente en unos 15 a 20 días. Esta es la tercera terna que se envía desde la Corte Nacional de Justicia para la elección del titular de la Judicatura. Edison Saavedra, Noticias 7. El Ministerio de Salud Pública firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el mismo que permitirá la adquisición de ambulancias en todo el país. Los vehículos de atención prehospitalaria que se requieren son 120 automotores 4x2 y 38 vehículos 4x4. En total suman las 158 unidades requeridas. Todas estarán equipadas para atender a pacientes y el presupuesto previsto es de $26.4 millones. Las ambulancias se distribuirán en la red del Ministerio de Salud Pública y empezarán a llegar desde el primer trimestre del 2023. Encontramos un parque automotor y de ambulancias bastante deteriorado. Hemos determinado la necesidad de reemplazar a 158 ambulancias que no están operativas y que no tienen capacidad de reposición, que cumplieron ya su vida útil, que están ya en situación de chatarrización, y además de mejorar, de poner operativas, de arreglar, dar mantenimiento a alrededor de 52 ambulancias adicionales para poder completar el número de estos vehículos que son requeridos, ¿no? Las ambulancias de soporte vital avanzado que se van a comprar van a servir para reemplazar, para cubrir la necesidad en todas las provincias del país. 60 de ellas, que serán de tipo 4x4, servirán además para zonas de difícil acceso, especialmente en la Amazonía. Más de 70,000 docentes se inscribieron en el proceso de calificación como candidatos aptos para el magisterio. La fase de las pruebas psicosociales iniciaron este 18 de octubre. Este 18 de octubre arrancó la fase de evaluación psicológica para los docentes que buscan la calificación como candidatos aptos en el magisterio. La ministra de Educación, María Brown, explica que este proceso es para posteriormente poder participar en los concursos de mérito y oposición. Junto con otros docentes que cumplen ya con esta condición en la segunda parte de los concursos de méritos y oposición, ya para acceder a una partida de nombramiento definitivo en el Magisterio Nacional. Esta primera etapa busca evaluar la personalidad y los rasgos psicosociales del docente. Poder estar al frente de un aula. El objetivo principal de esta prueba es descartar o identificar docentes que no tienen esta vocación o que a lo mejor tienen rasgos de personalidad que no son conducentes a un buen desempeño dentro del aula.
Algunos de los educadores que rindieron el examen manifestaron que es un filtro necesario. Creo que las preguntas están bastante enfocadas en poder conocer en realidad varios aspectos que se han presentado ya problemas en la educación y que esto lo lograría regular, ¿no? Creo que todo ser humano necesita ser evaluado antes de, para poder tener una actividad más que todo relacionada con estudiantes, con jóvenes niños. Esta fase del proceso se dará hasta el próximo martes 25 de octubre. En total, son 3 fases de evaluación que se darán en 250 sedes a escala nacional para 70.394 docentes inscritos. Aquí no hay un límite del número de personas que van a tener la calidad de aptos. Es un primer filtro en donde estas más de 70.000 personas van a poder verificar si luego podrán postular al concurso como tal, ya con un número de partidas definido. Los resultados de los candidatos aptos se dará el próximo 27 de diciembre y podrán participar en la convocatoria que se tiene prevista para el 2023. Manuela Bedón, Noticias 7. Para diciembre se prevé tener estructurado el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Así lo confirmó la secretaria del ramo, Paola Flores, quien además indicó que su implementación es fundamental para reducir los niveles de violencia de género en los que va del año. Se registran más de 240 femicidios. La creación del Ministerio de la Mujer es un hecho de trascendental importancia porque le permitirá al Estado cumplir con su rol de prevención en la violencia de género e implementación de políticas de igualdad. Así lo ratifica Rocío Rosero Garcés, presidenta de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. En la construcción de la ingeniería institucional, a eso hay que ir. Necesitamos que el Estado asuma esa responsabilidad en la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas como un elemento esencial. Proceso que se lleva adelante con la activa participación de la sociedad civil y se prevé esté listo en máximo 90 días. Resalta Paola Flores, secretaria de Derechos Humanos. Para diciembre ya tendremos el presupuesto y sobre todo ya concreto el tema del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. La nueva cartera de Estado tendrá presencia territorial y los colectivos de mujeres que apoyan en su reestructura se convertirán en un consejo asesor. Por supuesto, dentro del Ministerio, ellas también tendrán un espacio especial de parte de un tema de consultoría para que puedan ellas ser las garantes y las observantes frente a este ministerio que se va a crear. En lo que va del año, más de 240 femicidios se registran en Ecuador. Cifras que se prevén disminuir con estrategias a corto, mediano y largo plazo. Olga Velasco, Noticias 7. Atención, este 19 de octubre el Consejo Nacional Electoral, CNE, realizará el sorteo para seleccionar a los miembros de las 40.000 juntas receptoras del voto a escala nacional. Los ciudadanos podrán revisar si salieron o no seleccionados a través de 3 canales. Y en la siguiente nota se lo contamos. Este 19 de octubre, el Consejo Nacional Electoral realizará a las 11 de la mañana el sorteo para seleccionar a los miembros de las 40.079 juntas receptoras del voto a escala nacional. Así lo explica el Coordinador Nacional de Procesos Electorales, Luis Bonifaz. Las juntas receptoras del voto en el ámbito nacional están conformadas por 3 vocales principales, 3 suplentes y un secretario. En total son 7 designaciones que se lo hace por juntas receptoras del voto, que nos da un total de 280.553 miembros de las juntas receptoras del voto. Bonifaz recuerda a la ciudadanía que este proceso es obligatorio, independientemente del número de veces que haya sido seleccionado. El Código de la Democracia no establece un número determinado de veces o de ocasiones que un ciudadano puede seguir siendo designado o seleccionado como miembro de la junta receptora del voto. Y explica que existen casos de excepción en los que pueden no presentarse. Por calamidad doméstica, por encontrarse fuera del país o a su vez por un tema de salud, obviamente con un certificado médico avalado. Las sanciones por no cumplir con este deber es el siguiente: por no votar, el 10% de un salario básico unificado; por no capacitarse, el 10% de un salario básico unificado; y por no presentarse a la junta receptora del voto, el 15% de un salario básico unificado. Para conocer si ha sido seleccionado como miembro, puede hacerlo directamente en la página web cne.gov.es/consulta registro electoral/ a través de su aplicativo o a través del bot de Telegram. Manuela Bedón, Noticias 7.
Miles de migrantes venezolanos quedaron bloqueados en la frontera de México con Estados Unidos. Las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense la semana pasada impiden la entrada por tierra de migrantes e incluyen la deportación inmediata a territorio mexicano. Miles de migrantes venezolanos deambulan por las distintas fronteras de México con Estados Unidos. Y es que las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense la semana pasada impiden la entrada por tierra de migrantes e incluyen la deportación inmediata al territorio mexicano de estos. Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, estas medidas contemplan 24.000 permisos humanitarios para venezolanos con patrocinadores que lleguen por aire, pero la expulsión de quienes llegan por la frontera de México. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ha dejado muy clara la postura de su país. Que estamos viendo un flujo de migración que nunca se había visto en la historia del mundo. Venezolanos que llegan a la frontera de los Estados Unidos y México no pueden entrar, no van a poder entrar. Se van a regresar. Estas medidas surgen debido al incremento de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estos sumaron más de 55.000 migrantes en la frontera de Estados Unidos con México en agosto, lo que supone un aumento anual del 175%. Muchas de estas familias de migrantes ni siquiera cuentan con un lugar donde dormir y tendrán que hacer frente a la falta de alimentos y la llegada de un frente frío a la región fronteriza. Hay muchos migrantes, no solo estamos nosotros, detrás de nosotros viene muchísima gente más. No queremos que esto se convierta en una condición de hacinamiento y que colapse realmente esto. Entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150.000 venezolanos han sido arrestados en la frontera sur de Estados Unidos, casi el triple que en el mismo periodo del año pasado. En Colombia, 10.000 migrantes venezolanos que estaban en Necoclí para cruzar la peligrosa selva del Darién decidieron retornar a sus lugares de origen ante el plan migratorio anunciado por Estados Unidos. Regresarnos, porque digamos ya uno internarse en esa selva ya es peligroso, ¿ves? Yo voy con mi hijo y con mi señora también. Lo mejor es regresarnos donde digamos tuvimos algún momento algún acobijo. Miguel Andrade es un venezolano que buscaba llegar a Estados Unidos desde Necoclí, municipio al norte de Colombia y paso obligatorio para las decenas de migrantes que quieren cruzar el tapón del Darién. Desde este lugar planea regresar a Perú, de donde partió, luego del anuncio de la política migratoria del gobierno de Joe Biden. Venimos de distintos lugares, son historias distintas, pero todos íbamos con la misma meta. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, visitó este municipio del Golfo de Urabá en medio de la descongestión ocasionada por el regreso de los migrantes a sus lugares de origen. El camino desde Necoclí hacia los Estados Unidos es bastante peligroso y queremos advertir a esa gente que no se comience ese viaje. Ante el nuevo escenario, los migrantes venezolanos hacen un llamado al gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos dejado todo atrás para seguir adelante, para guerrear y de repente, pum, se nos cortó todo de fuerte. En el municipio continúan algunos pocos migrantes venezolanos mientras consiguen el dinero para poder retornar a Venezuela o los países que abandonaron. Jair Díaz, Voz de América, Necoclí, Colombia. Amigos televidentes, nos vamos a una pausa, pero al regreso le contamos que la vivienda del exfutbolista Frickson Erazo, actual candidato a la alcaldía de Esmeraldas, fue avaliada. Los detalles de esto y más al volver. Seguimos informando, amigos televidentes. Atención, la vivienda del exfutbolista Frickson Erazo, actual candidato a la alcaldía de Esmeraldas, fue avaliada. El ahora político se pronunció sobre el atentado mientras que la policía se encuentra investigando este lamentable suceso. Un saludo muy especial y muy cordial para toda la ciudadanía esmeraldeña, que Dios los bendiga y los guarde siempre. Sentado en una sala y con su característico traje, así empezó Frickson Erazo a contar lo que sucedió la noche del lunes 17 de octubre en su domicilio, ubicado en el sector de la Nueva Concordia, mientras dormía con su familia. Sufrimos un atentado donde se explotó nuestra camioneta y hubieron 3 impactos de bala a la altura del dormitorio donde nosotros descansamos.
La Policía Nacional confirmó que hombres armados dispararon contra el inmueble y luego quemaron el vehículo del candidato a la alcaldía de Esmeraldas por el movimiento Creo. No hubo heridos por este incidente que asustó a los moradores del sector. Erazo mencionó que su familia se encuentra bien y vincula este hecho con fines políticos. Estamos firmes en nuestra candidatura, sabemos de esto, que esto tiene que ver con temas de violencia política, queriendo de que nosotros quizás dejemos y abandonemos la candidatura, pero estamos más firmes que nunca. El Cantón Esmeraldas tiene al menos 10 aspirantes al Cabildo, entre los que destacan Lucía Sosa de Unidad Popular, Vico Villasís de Revolución Ciudadana y Rocío Ávila del Partido Social Cristiano. Sin embargo, sobre el atentado a Erazo se especula que estaría relacionado con la detención del padre de uno de los líderes de los Tiguerones, pero no se han especificado los motivos para tal nexo. Gracias por el apoyo y por las palabras de aprecio y consideración hacia mí y hacia mi familia. Dios los bendiga. Por el momento tampoco hay aprendidos por el tiroteo en la casa del exmundialista. Lautaro Andrade, Noticias 7. Atención amigos televidentes, lamentablemente en el Cantón Mejía el cuerpo de bomberos halló los restos de un feto en el sector de Cutuclagua. El cuerpo se encontraba en una caja de cartón sin signos vitales. Según los uniformados tendría entre 15 a 20 semanas. Los elementos de la casaca roja junto a policías acudieron al lugar tras la alerta de moradores de este sector. El ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, presentó los proyectos para desarrollar la cadena de valor de aguacate y cacao en el foro de inversiones Hand in Hand, realizado en Roma por la FAO. Según explicó, se pretende aumentar de 8 a 15 toneladas por hectáreas de rendimiento de aguacate, así como incrementar la superficie de 1.500 a 5.000 nuevas hectáreas al año 2025. La inversión prevista es de más de 147 millones de dólares. En el caso del cacao, se propone en cambio aumentar el rendimiento de 0,56 a 1,5 toneladas por hectáreas por medio de fertilización y manejo productivo. Además, la mejora en la calidad del cacao y aumento en el precio pagado al productor. Para ello se necesita una inversión de más de 133 millones de dólares. Es aumentar la productividad de cacao de 0,56 a 1,5 toneladas por hectárea. Un incremento importante y de nuevo ese incremento va a bajar los costos de producción. En 4 años, hasta el 2026, por medio de un sistema de fertilización y un manejo productivo, podas, etc. Con un sistema tecnificado se puede alcanzar rendimientos hasta de 3 toneladas por hectárea. Este martes 18 de octubre se conmemoró el Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, en el mundo hay una reducción del 69% de la población de especies animales. Conozcamos a continuación, amigos, cómo están las cifras en nuestro país. Cada 18 de octubre se celebra el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, cuyo objetivo es concienciar las acciones del ser humano y de los gobernantes en torno al tema ambiental. Así lo destaca la expresidenta Rosalía Arteaga. Todos los días nos llegan noticias sobre desajustes climáticos. Hay llamadas de atención de una cantidad de especies que están desapareciendo, del calentamiento de los océanos. Según el último informe de la WWF, en el mundo existe una reducción del 69% de la población de especies animales entre 1970 y 2018, realidad a la que Ecuador no es ajeno, explica el representante de esta organización no gubernamental en el país, Tarcisio Granizo. Este porcentaje de disminución de especies se debe principalmente a la deforestación, que llega a unas 60-70 mil hectáreas por año. ¿Pero por qué es tan importante el cuidado de la biodiversidad? Pues porque tiene que ver con la seguridad alimentaria. Si empieza a haber una extinción de algunos animales, puede haber un problema también con la polinización. Recuerde que si no hay polinización, no hay agricultura. Tanto Arteaga como Granizo explican que el tema ambiental es transversal a todos los sectores. Yo creo que esto es una prioridad para cualquier gobierno que venga, detener la deforestación. Empezar a tratar las aguas, porque solo el 10% de las aguas se trata en el país. Uno cree que ya teniendo alcantarillado es suficiente. Pues no. Si no nos preocupamos por lo que está pasando ahora, no vamos a tener un mañana, no vamos a tener un futuro. Desde casa también podemos aportar. Recuerde no desperdiciar el agua, evite el uso indiscriminado de fundas plásticas, no desperdicie los alimentos y cuide los espacios verdes. Olga Velasco, Noticias 7.
Muy buenas recomendaciones de nuestra compañera. Ahora les contamos, amigos, que el colectivo Quito Sin Minería tiene listas más de 200.000 firmas para impulsar la consulta popular en contra de la minería metálica en la zona del Chocó Andino, en la provincia de Pichincha. Las firmas recolectadas se van a entregar en el Consejo Nacional Electoral en los próximos días. El Chocó Andino es un mundo mágico lleno de vida y naturaleza. Y es que a solo 40 minutos de Quito, 640 especies de aves, 150 especies de mamíferos entre osos y monos y más de 3.000 especies de plantas coexisten pacíficamente. Esta es una de las 600 reservas de biosfera declaradas por la UNESCO, que ahora se ven amenazadas por concesiones mineras. Hay 12 concesiones mineras entregadas en el territorio, hay 6 concesiones mineras que están en trámite. Mineros que están trabajando ilegalmente, sobre todo, sacando material minero y dañando la vida de la comunidad. Sus moradores denuncian que dichas empresas incluso han actuado de manera violenta. La empresa minera contrató paramilitares para amedrentar a la comunidad de San Francisco, les dispararon a los hermanos Miranda, les destrozaron las piernas, ¿sí?, por no permitir que entren a su finca. La comunidad del Chocó Andino ha impulsado un proceso de consulta popular con el que busca cerrar la puerta a la explotación de la minería metálica e impedir que se otorguen nuevas concesiones. Si ganamos la consulta y si no tienen las licencias, tanto de exploración como de explotación, no podrían continuar. Y es que en esta lucha varios habitantes de la zona han sido demandados por las empresas mineras. ¿Por qué? Un solo motivo: defender la vida y la naturaleza. Las empresas mineras nos han demandado a 32 compañeros. La mayoría somos por sabotaje, no sabemos qué hemos saboteado. Para ello han recolectado más de 300.000 firmas con el que buscan impulsar la consulta popular. Las firmas serán recolectadas hasta el domingo 23 de octubre. Los firmantes tienen que ser votantes de Quito. Si nos ven a nuestros voluntarios en la calle, que por favor se acerquen a firmar o entren a la página de Quito Sin Minería. Se prevé que el próximo lunes las firmas recolectadas sean entregadas al CNE. Con cámaras de José Luis Gualotuña, Edison Saavedra, Noticias 7. La empresa pública metropolitana de aseo, EMASEO, entregó simbólicamente contratos indefinidos a 228 personas que calificaron de 18.000 postulantes. Los seleccionados tendrán el cargo de ayudantes de recolección y servicios de aseo. Los nuevos colaboradores son denominados soldados azules y se suman a un equipo de 1.161 trabajadores quienes realizan las labores de limpieza en la capital de lunes a sábado. Oír bien para vivir bien, así se denomina la campaña de prevención de enfermedades auditivas impulsada por la empresa privada. Realizarse entonces, amigos, un examen de este tipo es rápido, sencillo y además en ciertos lugares también puede ser gratis. A continuación le vamos a presentar opciones de cómo y dónde realizarse. Preste atención, por favor. La madre de Ana Chicaiza tiene 80 años, pero ya casi no escucha. Mediante un examen especial detectaron el estado de su audición. Sí, le pusieron los audífonos por el examen que le hicieron, para saber qué tanto de problema tiene del audio. Esta prueba, llamada audiometría, podría costar unos $40. Sin embargo, ahora se ofrece gratis en ciertos centros auditivos. Y es que nuestro oído se afecta por trabajar en lugares bulliciosos. Comerciantes en calles, albañiles, industriales y personas permanentemente con audífonos son más probables de sufrir problemas e integrar la estadística del 5% de ecuatorianos con mala audición. En el centro OBI existe esta cabina en la que el paciente ingresa para una prueba fácil, indolora y que dura menos de 15 minutos. Lo único que vamos a hacer es introducir al paciente a una cabina, se le va a colocar unos auriculares y el paciente va a escuchar unos pitos, ¿sí? Se le pide que cada vez que escuche el pito, así sea lo más bajo, debe levantar la mano y enseguida bajar. Luego se miden los resultados en una escala especial. En este caso, según los resultados del paciente, todo lo que está de 20 hacia arriba significa que tiene audición normal. Con estos ejemplos se explica el tipo de sonidos imperceptibles por la falta de audición, como aullidos o inclusive el despegue de un avión. Mientras más el paciente llegue o se aproxime aquí a 120, significa que ya no escucha absolutamente nada, ¿sí? En internet puede encontrar centros en todo el país que hacen estas pruebas gratis y, de ser el caso luego, efectuar un tratamiento. Porque no se olvide que para entender bien hay que escuchar bien. Lautaro Andrade, Noticias 7.
Bien, nosotros vamos a hacer una pausa en este momento, amigos televidentes, y cuando regresemos, más de 1.5 millones de demandas han sido depositadas en Qatar para obtener una tarjeta Haya, que hace las veces o que más o menos reemplazaría un visado de entrada y estancia para asistir al Mundial 2022. Tenemos los detalles de esto y más cuando regresemos a la pausa. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. Atención, un grupo de mujeres afganas rechazaron la expulsión de varias compañeras de etnia hazara de la residencia de estudiantes de la Universidad de Kabul después de denunciar que fueron intoxicadas. Por el crimen de estudiar, por el delito de ver, nos han expulsado de la universidad. Es lo que coreaban este martes un grupo de mujeres afganas frente a la Universidad de Kabul para protestar contra la expulsión de varias alumnas de la residencia por haber infringido las normas. El Ministerio de Educación Superior confirmó que los estudiantes que habían violado las normas de la residencia universitaria habían sido desalojados, sin especificar cuántos eran ni si eran mujeres. Las manifestantes también exigieron la reapertura de las escuelas secundarias para niñas cerradas desde que los talibanes volvieron al poder el año pasado. Las 30 mujeres fueron finalmente dispersadas por las fuerzas talibanes y cada vez se impide más a los periodistas grabar este tipo de protestas. Sin agua, sin electricidad. La nueva estrategia del Kremlin de bombardeos masivos contra la infraestructura energética que profundiza aún más la delicada situación del pueblo ucraniano. Sin agua, sin electricidad. La nueva estrategia del Kremlin de bombardeos masivos contra infraestructuras energéticas ha sumido un poco más en la miseria buena parte del pueblo ucraniano. Los más afectados son los que viven en zonas devastadas como aquí, en Kupiansk. Pero el invierno acecha a todos por igual. Todo empeora rápidamente, explica el portavoz de los servicios de emergencia de Ucrania, Oleksandr Gorunsy. La situación es crítica. Los bombardeos rusos han dejado sin suministro eléctrico a 1.162 asentamientos, incluidas algunas localidades de los territorios ocupados. Por primera vez en varias semanas, Rusia afirma haber logrado avances en la región de Kharkov, donde sus fuerzas habrían recuperado el control de una localidad que abandonaron a principios de septiembre. La nueva oleada de ataques rusos ha destruido en 8 días el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania y creado una situación crítica en el país. El papel que juegan los drones suicidas de fabricación iraní es fundamental para la estrategia rusa. Rusia niega haber utilizado estos drones. Irán niega también haberlos suministrado. Sin embargo, han sido filmados en repetidas ocasiones, recuperados los restos de los que han caído y los expertos no tienen dudas con respecto a su origen. En otra parte del mundo aún se desconocen las pérdidas tras el deslave registrado este lunes en Aragua, Venezuela. Las autoridades reportaron 3 nuevos fallecidos en este estado que hace 10 días ya fue sacudido por un aluvión que mató a nada más y nada menos que 54 personas. De repente, mami, yo pensé que era la quebrada que llegaba agua, pero cuando me doy cuenta era el portón que se había abierto por la cantidad de agua que ya venía allá. ¿Cómo hicieron para salir? Bueno, nos pasamos para acá por donde el vecino, aquí al lado. Y de aquí pasamos la pared para la casa de al lado, porque mi mamá es una señora de tercera edad, y entonces imagínate. No, y que estábamos otras dos, si hubiésemos estado nosotras dos no podemos sacarla. Gracias a Dios que llegó el novio de ella y la pasamos por la pared, bueno. Entonces estamos aquí abajo en la casa de mi hermana. Aquí en la panadería todo se nos navegó, todo se llenó de barro, lodo. Gracias a Dios nada más fue eso. Se pudo bajar la Santa María ahora. O sea, llegando prácticamente pasando el río, se bajó la Santa María. No hubo más, no se metió más, fue por eso.
necesitamos ayuda porque no tenemos agua para tomar y necesitamos ayuda, pero necesitamos ayuda y no tenemos electricidad, no tenemos agua ni no tenemos alimentos porque todos los negocios están cerrados a raíz de esto. Pues. Bueno, cuando empezó a llover, normal, ¿no? Inclusive para acá no estaba lloviendo tan duro, cuando de repente escuchamos un estruendo que era el río que venía crecido. Y entonces el agua empezó a meterse para acá, barro, y ya tenemos como casi 1 metro de barro entre las casas. Amigos televidentes, le contamos que 2 turistas españolas de Cataluña fallecieron y 3 mujeres más de la misma nacionalidad resultaron heridas este martes 18 de octubre en el transcurso del descenso accidentado de un globo aerostático. Esto en el distrito de Nevşehir, que conforma la región de Capadocia, en Turquía. Una delegación del gobierno turco abrió una investigación por el incidente. El globo aterrizó de forma forzosa en el municipio de Kavak. Tiempo después de tocar tierra, las ambulancias asistieron a los afectados. El representante de la compañía dueña del globo, Abdullah Inal, informó que las turistas cayeron de la cesta en medio de las maniobras de aterrizaje. En este lugar existe una veintena de compañías dedicadas a los vuelos con globos aerostáticos y hay cerca de 140 globos operando. Amigos televidentes, le ponemos punto final a esta emisión de noticias. Como siempre, agradecerles por acompañarnos y abrirnos las puertas de sus hogares. Así es, Feli. Amigos televidentes, que tengan una excelente noche. Enseguida les dejamos con nuestros compañeros de Fanático con los detalles de la información deportiva. Y recuerden que mañana tenemos una cita, ustedes y Noticias 7 a las 7 horas en punto con la mejor información. Que descansen. Buenas noches. Un fuerte abrazo.